Hi, everybody. This is Marta Lopez Luaces, coordinator of the bilingual poetry reading. I want to thank the library, Jefferson Market Library in New York City, and also the Spanish and Latino Studies Department at Montclair State University for sponsoring the bilingual poetry reading. Today we have four wonderful poets, one from Cuba, but living in the United States, Victor Rodriguez Núñez, Ana Merino from Spain, living now in the United States, Eda Armas from Venezuela, living in Caracas, and Leonard Schwartz, American, living in Washington State, although that's not totally true, he lives in New York City. Okay. So we are going to start with Victor. Hold on, I have to share the screen. I'm gonna okay, hold on, what is not okay. Okay, I'm looking for the Victor. I'm sorry. Marina, okay, here it's big. I'm opening the PowerPoint and I will share with you the PowerPoint of Victor. Okay, let me see. Okay. Here it is. Everybody sees it? Victor, you see your PowerPoint? Yeah. Perfect. So, Victor Rodriguez Núñez, the poems were translated by Catherine Hidden. Victor Rodriguez Núñez, hold on, I have to move this. Okay, is one of the Cuba's most outstanding and celebrated contemporary writers with over 70 collections of his poetry published throughout the world. Víctor Rodríguez Núñez es uno de los poetas más importantes y celebrados de poesía cubana hoy día, con más de 70 libros publicados en el mundo. He has been the recipient of major awards in the Spanish-speaking region, including in 2015 the Lowell Prize. Ha recibido múltiples premios, entre ellos el Lowell Prize en 2015. His selected poems have been translated into Arabic, Chinese, English, French, German, Hebrew, Italian, Macedonian, Portuguese, Serbian, Swedish, and Vietnamese. Su poesía ha sido traducida al árabe, chino, inglés, francés, alemán, hebreo, italiano, macedonio, portugués, serbio, sueco y vietnamés. He has been a riveting presence at the most important international literary festivals, having read in more than 40 countries. Ha sido invitado a muchos festivales internacionales de literatura y ha estado en más de 40 países. In the last decade, his work has developed enthusiastic readership in the United States and the UK, where he has published 7 books, last translations. En la última década tiene un público muy entusiasmado tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra, donde ha publicado 7 libros. He divides his time between Gambier, Ohio, where he's currently a professor of Spanish at Kenyon College, en Havana, Cuba. Él divide su tiempo entre Ohio y Cuba. For more, well, and you have the red there. Thank you, Victor, for coming to read today. Thank you. Well, thank you to you, Marta, for organizing this wonderful reading. It's really an honor for me to be part of this. I will read my poems in Spanish. Yes, and we will show it in English. Ok, muy bien. Voy a leer poemas de El Cuaderno de la Rata Almizclera, que es un libro que ha tenido varias ediciones, y la primera fue en el 2017 en Buenos Aires.
He's going to read from this book, Master Notebook, and which was published several times, and the first one was in Buenos Aires. Muy bien. Número 1. Por un cuello de abrigo sale el sol. La luna vuelve por la chimenea. Hace el resto la lluvia con su densa solución unitiva. La piña y el fenómeno, la esencia y el ciprés se corresponden. Ante tu desnudez, la luz se oculta, la sombra se revela como piel. En la esquina celeste, acorralados, perros que nada puede desunir, lunas por todas partes con deseos de no perderse nada. No hay más que paja seca, aura de serranía. En la brasa el cabrito que arrastraba el arroyo, soles desempañados por el vino, por la ginebra turbios. El arpegio y la imagen se sacan a bailar. La memoria en jirones del que no estuvo allí, pero se acuerda. 4. Entre dos colibríes oscilando en la brisa, bajo la mansa luz del girasol quemado por la noche, en la intensa ranura de la jarra que se nos quedó afuera, perfuma la esquivez con astucia de albahaca. Faltará el horizonte, mas la luz se desnuda entre los arces. Un colibrí se aquieta en la curva acerada. Detrás de su revuelo el sol se pone, restablece la línea, el trazo que Kandinsky no pudo concluir. El otro colibrí por fin se esfuma con su claro vibrar. Una cruz al carbón, insano juicio, un escorzo atonal. El ser bate las alas. 6. Esa sombra que abre camino al ganso cifrado por el hambre, llevándolo hasta el vértice, un agua sin brocal, tréboles descartados. Esa luz que le da al ganso la espalda en el alba al revés y al cabo lo sosiega con un huevo de cuarzo, mirada en remolino. De ese no estar crecieron girasoles y no se aquietarán en la penumbra. Grazna el viejo sillón como los gansos que el vecino intenta desanidar. La cigarra se toca sin consuelo entre la descrestada arboladura. La inspiración gira con el crepúsculo y no asciende por miedo de las alas. 7. Te guías por las huellas de un conejo ambarino. La certidumbre teme, no se tiene confianza, ni aquí ni en otra luna su estación, su acuosa madriguera. Y la duda es impulso, segura de sí misma, como una especie endémica, no acaba con entrar ni con salir. Ángel de la razón, pavor intrépido, brilla la cicatriz que el viento hizo a la sombra. Enconada la vía hacia la nieve, en el desvelo sube. La manzana que cae de la nada no oculta su secreto. La vida es numeral, un conejo noctívago. 19. La lluvia labra aceras, guijarros que germinan, elevando los aromas de nunca. A la lluvia le gruñes modo dórico, le flameas la cola roja y blanca, desmarcas su desvelo. La lluvia tiene labios cuarteados, posas para el arrojo, alma sin encarnar. Llueve toda la noche decimal sin gota de tormento. En el aire fangoso, el rayo es una larva. El ritmo se reseca, cuadricula, se anula la crecida de una vez, arena entre las manos en la aurora renuente. Asiduo a su silencio que sonríe, no dejas de croar. 21.
Si desgranas el cielo, su artificialidad, el nido de oropéndola en la sala, el vino con enjambre junto a la sed que bebes de su boca, queda el olor magenta sin bordes al carbón, la viga en el ojo del remolino, la condición de piedra en la crecida, tu esencia fermentada. Si convocas el polen que entrecruza el furor, la luna en el barranco oxidada en la espera por el vértigo, nada debes temer, porque el salitre alumbra, converge el oleaje a un ritmo consentido, con memoria, en las grietas del ser. Tu apariencia se estanca como el loto. 32. La lluvia no te deja conciliar el silencio y se resuelve en una tos nublada, un seco escalofrío, nada que contemplar, se evaporan los rostros y estañan el espejo, donde todo se oculta de sí mismo. Tosco bandoneón, el arroyo te quita la palabra. La fonía es la lengua de la muerte que no puede callarse, una espuma maciza movilizando el polvo de raíz, todo el líquido arrojo a tu sed desbordada, armonía de cuarzo, soledad con buen juicio. Pero si escuchas bien, la muerte trina. 35. Ante el menor descuido de la nieve retoña el enemigo. Lobos, raposas, linces, sus rizomas se injertan en la objetividad, palabra mágica. Sus frondas se remecen en el procedimiento, hechizo numeral. Cuando el olvido nieva, es la primavera del enemigo. Salirse de esa órbita, su madera imantada, cocodrilos, serpientes, esturiones, en vez el cardenal que lleva un girasol en su nocturno pico, la estela de una luna renegada en su claro de miedo, la rata almizclera que se zambulle en medio de la sed, asimétrico y punto. 44. Obedeces a la desobediencia, esa fiebre benigna plantada en el crepúsculo. No trasciendes el embudo de estaño donde la gracia surte unidimensional. Abres el abanico en el despegue, pero solo consigues la censura del viento, mas no cedes el paso, péndola emponzoñada. En la misma trinchera del salvaje, a pie, sin armadura, el sol tuerce las líneas, nunca más paralelas. La fiebre es la revancha, con una ojeada maduran los mangos, sobre el volcán se posa la corola de plumas. Esta espina que avienta sigiloso, sin arco, al corazón. Y por último, 50. Araña encenizada que te dejas caer con hilos impacientes sobre un pecho. Si el sueño diera vuelta, no serías memoria oponente, mancha imperceptible sobre la sábana. Es mejor escaparte en una elipsis hacia la intrascendencia. Ese escondrijo, la araña que en la noche urde la simetría de su tela para enredar el día y entrar viento en razón. La araña que se arriesga entre los dos alambres donde penden las hambres del pardal. La araña que se oculta, seguro de que algo no fue en vano. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Muy lindo. Thank you, Víctor. Very, very beautiful. The next poet will be Ana Merino. I'm going to look, hold on. Oh, here it is. Okay.
Okay, let me see. Hold on. Okay. Marta, there aren't other people who want to come in, are there? Yeah, hold on. I'm not see. Yeah. Hold on. Yeah, it seems so, but it's not letting me letting come in. I don't know why. Hold on. Okay, no. I already let them in. Okay, now. Okay, perfect. Hold on. Anna, can you all see the PowerPoint now? I think I can see it. I guess everyone else also. Okay, Thank you, perfect. Marta. Muchas gracias. Gracias a ti. Ana Marino is a renowned writer and poet. Ana Marino es una muy reconocida escritora y poeta. She's a professor of creative writing and cultural studies at the University of Iowa, where she founded and directed the creative writing in Spanish in 2011. Es profesora del programa de creación literaria y de estudios culturales en la Universidad de Iowa, donde fue la fundadora y directora del programa de creación literaria en español en el 2011. She won the Nadal Award for the novel El mapa de los afectos. Ganó el premio Nadal por la novela El mapa de los afectos, publicada por Destino 2020. She just published the novel Amigo, Destino 2022. Acaba de publicar su novela Amigo, perdón. Destino 2022. She published 8 poetry books. Ha publicado 8 libros de poesía. Preparativos para un viaje. En 1995, premio Adonis. She won the World Award Adonis. Los días gemelos, Visor 1997. La voz de los relojes, Visor 2000. Juegos de niños, Visor 2003. That book won the award Fray Luis de León. Compañera de celda, Visor 2006. Curación, Visor 2010. Los buenos propósitos, Visor 2015. En Salvamento de hormigas, Visor 2022. She's the author of 2 scholarly books. También es autora de 2 libros de crítica, El cómic hispánico, Cátedra 2003, y 10 ensayos para pensar el cómic. Gracias a Ana por aceptar nuestra invitación. Thank you, Ana, for accepting our invitation. I'm very happy, Marta. Estoy feliz de estar aquí con Víctor, con Eda, con Leonard, contigo y con todos los que han venido. With everyone. I'm super happy. So I'm going to read, voy a leer de diferentes momentos de mi vida. So it's pretty good. You will have an open perspective of different poems from different moments of my life. Voy a leer ahora 2 de los buenos propósitos. Tal vez tengamos suerte. Hagamos un buen trato que condense las cosas por vivir entre los dedos. Que en tu mano aparezcan ficciones de colores, como fichas redondas de algún juego de mesa, con aquellos dibujos de ocas mareadas y puentes caudalosos. Tiraremos los dados confiando en la suerte de una extraña aventura que nos haga creer que estamos lejos, recorriendo un camino de veredas agrestes, saltando las casillas del infierno y borrando las huellas de nuestros pies descalzos, hundiéndose en la arena mojada del tablero, como una larga playa a orillas del deseo. Cerremos este trato, dibujemos las sombras de los que se merecen repetir el intento y esperan 2 jugadas, porque en este viaje se ahoga sin querer la voz de mis palabras en un pozo. Sellemos nuestro trato, que tanto se parece a una antigua promesa que hicieron nuestros padres, cuando en el horizonte las nubes se expresaban con formas de animales y el tiempo era el extracto de las horas, vestido con el eco del verano. Tal vez tengamos suerte y en alguna partida que quede por echar cambiemos el destino de los dados y así pueda escribirte que ganó nuestra infancia y en ella sobrevive el amor que nos queda,
como el aliento intacto de la nieve en los picos más altos. Los buenos propósitos. Seguimos en los buenos propósitos. En la lista de cosas por hacer está la peculiar obligación de recuperar el tiempo perdido, como si en todos esos buenos propósitos existiera una fórmula infalible para apropiarse del pasado y volverlo presente continuo. Cuando nos desnudamos, la geografía de cada cuerpo se vuelve una ciencia exacta y nos confirma que la vida temporal es para las estatuas. Esa es la arqueología que a veces nos confunde, mezclando el paladar de los esfuerzos con la madurez que da forma a la piedra y su gesto inmóvil de secretos cincelados. Los pliegues de la carne quieren parecerse a la luz evaporada del verano. La arena del cristal de los espejos es un reloj que araña cada rostro y va trazando surcos con ecos murmurados. La soledad reconvertida en todos los instantes que anidan en nosotros como abismos vacíos, ansiedades insomnes de voz distorsionada que escarban sin descanso en el vértigo extraño de la mala conciencia que nadie reconoce, pero es en realidad ese tiempo perdido que se ha vuelto a escapar y nos despierta a cada rato para reírse otra vez de lo que se ha llevado. Ahora voy a leer de curación. Poder redimirse. Lengua de plata, burlándose con un bostezo inmóvil de las bocas cerradas, de colores rojizos, de encías sonrosadas, labios morados porque el frío los convierte en cristales y las manos guardan en cada puño las promesas de un grito que tal vez cambie el mundo o sea el simple eco de la noche que confunde su angustia con el llanto de un niño o el aullido de un perro que le ladra a las sombras. Lengua de plata, mueca para quitarle el miedo a los que cruzan el río y llevan la medalla de una virgen sagrada para que les proteja del sol de los desiertos que todo lo evapora. Labios morados, porque la noche también tiene demonios y entre todos los infiernos elegir estar vivo es poder redimirse. Si estás viva, tendrás que acostumbrarte al desamor con su desapacible exuberancia, neutralizar cualquier indicio de su patógena presencia para volverte inmune sin perder la cordura, ser metódica, tragar el desafecto con ternura y reírte en secreto de tu propia tristeza. Si logras superar este fracaso, te harás adicta a lo que más te duele, al entramado hostil de las causas perdidas que deambulan contigo por esa geografía de plenitud ingrávida que te ayuda a volar cuando los espejismos se mezclan con las huellas de los rinocerontes que lloran enjaulados. Silencia lo que intuyes, drena su desnudez para que cauterice y nunca olvides que el tiempo enamorado es una medicina que se agota, entonces no podrás ocultar sus secuelas. Ahora, de compañera de celda, piedra, papel, tijera. Piedra fría, rincón silencioso junto al regazo de los muertos. Papel, para escribir unas breves líneas, la despedida apresurada del viajero. Tijera, para cortarle la lengua al mar cuando suspira. Tijera, para cortar los sueños de los ahogados. Papel, para escribir sus nombres. Estrecho de piedra, barquito de papel, arrecifes de tijera. Un poema triste para los que se quedaron sin aire en las orillas. Lágrimas de piedra, pateras de papel y la boca del mar con dientes de tijera. De juegos de niños, problemas de ilusión. La señorita K, ayudante de magos y experta en psicoanálisis, ha desaparecido. Perdieron su rastro en la demostración de los espejos y las espadas.
La llamaron 3 veces, golpearon la caja y en su lugar aparecieron cosas que ni el mago esperaba. Un cráter de la luna, una botella de agua y un secador de pelo. La señorita K, ayudante de magos, sufría depresión en los últimos días. Según pude leer en su diario, se atrevió a enumerar una serie de síntomas y luego concluir que eran solo problemas de ilusión apagada, problemas de ilusión donde la realidad era ajena a su vida y le hacía dudar de su propia existencia, problemas de ilusión donde todos los sueños eran las pesadillas de una serie de monstruos que ninguna leyenda ha sabido inventar, problemas de ilusión que la martirizaban, donde la salvación era una muerte blanca con forma de baldosas y olor a glicerina. La señorita K ya no está con nosotros. Roguemos por su alma en caso de que Dios no pueda hacerse cargo y tenga que esperar en el infierno a que el suicidio deje de ser una condena. Ahora, de la voz de los relojes, ¿de dónde soy? ¿De dónde soy? Soy de lo que leo, estanterías viejas de libros y selvas, páginas de tierra ensangrentada por los disparos que agujerean las paredes y le cierran los ojos a la vida. ¿Dónde está mi geografía? Mi pedazo de mundo. No siento la patria. Ninguna historia se escribe con mayúsculas, solo un susurro extraño de ventilador y horas inmóviles, tardes prostituidas, negocios sudorosos y las manos atadas a la espalda. Ahora, de los días gemelos, carta de un náufrago. Con el consentimiento de la nieve, caminaré despacio. Alguien habrá que espere junto al fuego y yo, que estaré ciega por el frío, haré paradas breves, sacudiré el paraguas y empezaré de nuevo. El único secreto es no sentirse inmensamente lleno de verdades, no aceptar nunca las invitaciones que la neblina sugiere al anidar con sus disfraces de paisaje feliz, de grandes sueños. Alguien habrá que diga se ha perdido, alguien saldrá a buscarme y llevará el calor de una botella donde podré mandarte este mensaje. Ahora de preparativos para un viaje en la llanura. Tengo que aprender a comerme las horas y a que me salgan insectos por la boca y meterme en los oídos al viento para que me respire en sus pulmones y todo parezca salido del bostezo de una ballena en una barca de 3 troncos con las alas pegadas al paladar y no saber si se abrirá su ensueño a un mar o quizás a un ahogo donde sudar esta fiebre de pedazos de sol y de labios. Volvemos a curación y vengo a ser testigo. Vengo a ser testigo de un milagro, la resurrección de las palabras emergiendo del mar con ansias de justicia. Vengo vestida con el disfraz de la penumbra para escuchar el murmullo de las cosas que habitan en cada casa de madera y chapa. Pensamientos prohibidos que llegan a la orilla y mecen la basura que vomitan. No hay caminos de conchas ni arena transparente, solo plástico fino y grasa de motores, como una capa más sobre la tierra, como una mascarilla que ahoga las gaviotas y envenena a los niños que salen a buscar erizos en las rocas. Vengo a ser testigo de las contradicciones con las que fraguan el cemento de los grandes edificios que nunca se terminan y acaban cobijando en sus rincones las venas de los chicos que se inyectan, escamas de serpiente triturada. Vengo a desesperarme porque no encuentro a Dios en la miseria. Y por último, de salvamento de hormigas, utopía. La invocación de las semillas en un puño que se abre y esparce en un solo movimiento circular el deseo de ser bosque. La vida agazapada en los tiempos que se miden con la lluvia y el sol, con la tierra que germina en cada instante diminuto
la primera raíz, el primer brote, el árbol que será compañero de otros árboles, la utopía que persigo, son los bosques, son las selvas, los valles llenos de flores y arbustos, las riberas y sus chopos, los pinares junto al mar, los castaños, los enebros, los sauces, las encinas, los rincones frondosos del musgo y los helechos, el verdor de la yedra abrazada a los troncos, las hojas como manos abiertas, la brisa que acaricia y se vuelve susurro, melodía de insectos y de pájaros, de infinito que espera volver al paraíso. Thank you, Ana. Gracias, Ana. Hi, Johnny. Johnny Lorenz is is a professor in the English department, but he's a translator and a poet. He's a translator from the Brazilian, but Johnny Lorenz also helped me translate new poetry from Spain. I just want to mention him. Thank you, Johnny, for being here. Next poet is Eda Armas from Venezuela. She is in Caracas. Okay, hold on. I have to take it. Okay, it takes a minute. I'm sorry. Aquí estamos. Un momentito. Un momentito que tengo que abrirlo. Okay, I share, here it is. Okay, everybody sees okay. Okay, Eda, sorry, I don't have your bio. Can you read your bio and I'll translate it? Eda, no está el bio en tu PowerPoint. Me lo puedes decir y yo lo traduzco. Perdóname, no sé por qué el bio no está. Bueno, no te preocupes. Yo creo que con decir que nací en Caracas, que tengo 17 libros publicados, que he was born in Caracas. He has 17 poetry books published. Que el primero se publicó en 1975. The first one was published in 1975. Y el más reciente es Talismanes para la Fuga, publicado por Vaso Roto este año. And the last one was published by Vaso Roto, Talismanes para la Fuga. Animales para la Fuga. Muy no, bien. Talismanes. Talismanes, perdón, no oigo bien. Talismanes para la Fuga, Vaso Roto is her last book. And I apologize totally for getting the bio. I don't know what happened, sorry. I apologize. Bueno, tengo algunos premios, como el premio de la Bienal Internacional de Poesía Ramos Sucre. He won the award of Ramos Sucre for her poetry. Please, I can go after por favor, cierren los micros. What time are we leaving here? Because it doesn't start till 8. So, Please, can you close somebody's your mic? voice. We have to get somebody to turn their microphone Okay, off. so I'll do that. Turn your mic. I'm trying to turn it off. Para... 6:30. Yeah. Marta, If I'm not back, tú puedes cerrarle el micrófono a las personas. Sí, estoy intentando, pero tanta cosa al mismo tiempo me está costando, perdonen. Es que normalmente Mercedes me ayuda con estas cosas y hoy estoy haciéndolo yo todo. Sorry about that. Okay. Please, everybody, if I try to shut your mic, but if you don't have it, please close it. Creo que he cerrado a todo el mundo el micrófono, pero si no está cerrado, por favor, ciérrenlo. Gracias. Bueno, pero en todo caso, lo importante es que estamos acá y que yo me alegro ver cómo pasa el tiempo, porque tú me invitaste en enero del 22. Estaba yo en Madrid presentando Talismanes para la Fuga. Sí, me acuerdo. Y estamos en noviembre acá con estos queridos poetas
leyendo en esta colección maravillosa que llevas bilingüe. Así que eso es lo único que tal vez importa. Los datos biográficos están en la web. Okay, so it's that, you know, I'm amazed how time passes by. We were talking about this in January in Spain, when we were in Spain, and now in November, almost November, it's October, alas, we are able to do it. Yes, and that's wonderful. And wonderful that you are here. Eda Armas is a wonderful poet, so I'm very, very happy that she's able to be here with us. Sí, y sí, antes de leer los poemas que voy a compartir, yo sí quisiera agradecer las traducciones a Rowena Hill, quien... To say thank you to the translator, her name, su nombre? Rowena Hill. Rowena Hill. Quien es británica, nacida en Gales. She is from England, Gales. Pero vive en una ciudad montañosa andina de Venezuela. But she lives in Venezuela. Llamada Mérida, hace muchos años. Es una gran poeta. She's a great poet as well. Y a Adalbert Salas Hernández, and Adalbert Salas Fernández, who is also poeta venezolano residenciado en Tenerife, en España. Who is also the translator Adalbert Salas, who is also wonderful, a Venezuelan poet, but living in Spain, in Santa Cruz. Sí, un gran traductor que durante la pandemia hizo la traducción de este poema primero con el inicio, que es inédito, Estación de Paz. Exactly, who during the COVID did the translation of this first poem, Seasons of Birds. Bueno, entonces voy a comenzar mi lectura con Estación de Pájaros, escrito en tiempos de pandemia, que lleva un epígrafe de la poeta venezolana, una de nuestras maestras de la poesía venezolana, Elisa de Shem, que dice: por su pequeñez, la inmensidad, por su redondez, la libertad del viaje. Cabe en la palma de mi mano la levedad, al reposar, la que trae el pájaro al reposar a los bordes del infinito. El sol oscuro nos siembra, seco todo como está, cuando crujientes y vacíos arden nuestros ojos, en este ahora que el dolor traspasa al cuerpo plural. Picotea el aire la amorosa inquietud, volteándonos la forma de percibirlo. Solo drones avispan la ciudad y las preguntas erosionan el después, y más allá es donde muerden. El malestar se hace fruta a mediodía, anhelo de andar descalza, el huerto, la tierra baldía, el momento de la redondez de otra realidad. Temerosa y fugaz, cuando el pájaro pasa detrás de las cortinas y viéndolo solo de reojo y a la distancia, frágil y libre, sentimos espesa la melancolía. No podría esclarecerlo. La vida detenida, una zanja absorbe, se lo traga todo, agua y cloro, lágrimas que la impotencia reclama, demasiados en la enfermedad, lo innombrable escapa, espina clavada, reciclamos oraciones, ofrendas, talismanes, la luz eleva voces en un persistir en alas. Las palabras de este tiempo aún no brotan, irritada la garganta está de cuarentena, apenas asoman hilos solitarios y manos desbandadas al filo de las horas. Sentimiento vinculado a la trama inexplicable del imposible volar. Mayo 20 del 20.
De mi libro Federantes del año 2007, voy a leer Ir a la punta. Ir a la punta desgarbada, queriendo colocar cascabeles a los días, ensartándolos unos con otros, pero en la fila ya falta más de uno. Ir a la punta con los tuyos, guardiana, vigilante, atenta, al redoblar del tambor que sin cesar congenia la palabra, en la fogata, la canción, un déjà vu con mis hermanos. Nunca hay 100 apostados a la noche con la muerte de los padres. Círculo Antiguo es un poema de mi libro Tómalo simple por el tallo, la traducción de Rowena Hill. ¿Puede una ciudad donde una sola noche has dormido convertirse en tu sombra, seguirte a todas partes, acostarse contigo de nuevo, entre sábanas de hilo blanco, si lleva el mismo color de ojos que tú, tu misma sed, la insatisfecha pregunta y el amor correspondido, para que en su laberinto hagas un nido paseando por sus calles cortas, en bicicleta alguna vez, siguiendo una ruta de nombres célebres a ritmo propio, desafiante cuando vas de paso hasta la taberna, al ser esa ciudad habitación del que crees último amor en tu propia lengua. Ritornello también es de Tómalo simple por el tallo. A veces, es verdad, regresa a mí, la nostalgia le llamo, roja como la flor, la misma forma. En el árbol la veo colgar y del cielo llover, hacerse entre los dedos nube. A veces no se va. Esos días, tu nombre se hace eco entre mis labios. A la ribera del río es un poema que se publicó en la plaquette Casa y Arcángel en el 2008 en la colección Pen Press que lleva la poeta Mercedes Ruffé en Nueva York. This poem was published in the chapbook of Pen Press that is directed by the poet Mercedes Ruffé from Argentina, living in New York. Sí. A la ribera del río. Brota la savia, arbusto de enredarnos. Aún florece el patio de la infancia. Mirándolo estoy en el espejo del río, donde aún duerme el caimán ciego. Recuérdalo. Zarpazo y arpón, pierna mutilada, despojo. La impune órbita blanca de su ojo clavado, sin huellas, otras ellas, el marcapasos, ese bypass para abrirse paso entre memorias, la casa. Y para terminar, El dedo de oro, que es un poema de Tómalo simple por el tallo también. El dedo de oro señala la costilla que me duele, agujero por el que ha salido de mi vida. También la zanja donde habremos de enterrar algunas cosas. Esas que quedan rezagadas, dispersas, errantes, silentes, a la espera, sin lugar quizás donde desatar la furia. Aguardan diminutas, algunas veces atadas a la espalda. Cabrían allí mismo, digo ahora, las cartas escritas, nunca enviadas, bellas durmientes trajeadas con espinas de lo espeso. El dedo de oro no lleva anillo, desmiente o afirma, testigo inclemente como es de la canción desafinada. Muchas gracias. Gracias, Eda, gracias.
The next poet is the American poet Leonard Schwartz. I'll put it. Share. Okay. Leonard Schwartz, 1963, 1963, es un poeta, ensayista y traductor estadounidense. He is a poet, essayist, and translator. Estudió en Bard College, he studied in Bard College, donde se licenció en escritura creativa, where he got his BA in creative writing and poetry. Y después obtuvo un máster en filosofía en la Universidad de Columbia. He got his master in philosophy at Columbia University. Produjo y condujo el programa de radio Cross Cultural Poetics. He created the radio program Cross Cultural Poetics that lasted from 2003 to 2018, desde 2003 a 2018, archivado en línea en Penn Sound. So he is now in the Penn Sound. Ha publicado los siguientes libros de poesía. He has published the following books, poetry books: Objects of Thought, Attempts at a Speech, Gnosis, in 19 what? That's very mysterious, isn't it? Yes. It's 1992, but I like 19 better. Let's Exactly. Just say 1992. Nothing's Blessing in 1992. Words Before They Articulate, Talisman House 1997. ER and Ethos, Talisman House 2005. A Message Back and Other Furors, Chuck Press 2007. The Library of Seven Readings, Ugly Duckling Press 2008. At Element, Talisman House 2011. If Talisman 2012. Salaman, A Bestiary with painter Simon Carr, Chuck Press 2017. Heavy Sublimation, Talisman House 2018. Actualities Transparent to the Stone, Gold and Compass 2021. También publicó los siguientes ensayos y antologías. He also published the following anthologies and essays: A Flicker at the Edge of Things, Essays Toward a Poetics, Sputin, Double 1998, Language as Responsibility, Team Fish, and the Poetics. Sputin, Double 1998, Language as the New Bubble Toward a Poetics of the Middle East Crisis, University of Arkansas Press 2016. Thank you, Leonard, for being here with us today. Thank you, Marta, for organizing this. Thank you to Marta and also to Mercedes Roffé for the translations that I'll be reading from, all of which appeared in Mercedes Roffé's Penn Press, a book in 2002 that you were both kind enough to translate and publish. And of course, it's a real delight to be reading with Victor and Anna and Edda in such delightful company. I did have a concern for my friend Peter Wartzman, because while Victor was reading, there was a sound from his box, like a fly with a fly swatter was being slapped from his head. Are you okay, Peter? I've been worrying about you ever since that event happened. Is the fly okay? Are you okay? But he may be muted. You may have purposely muted Peter Wartzman. I muted everybody, yes. Because that was good, because he's very talkative and he would have responded. Okay, no, I muted everybody. Yeah, that's good. That's good. Yes. I see iPhone is in attendance. That's very important. That's great. So it's wonderful to be in your company. I'm sorry I don't speak Spanish beyond a few words, but that's why it's really exciting to be able to hear all the language and have the translations that Marta's provided. So I will read from a book called Gnostic Blessing. The first poem, which we see on the screen there, the actual title of the poem is An Imaginary Rickshaw for Heraclitus the Dark, una rinquisha imaginaria para Heraclito el Oscuro. Perfecto.
And did I read that? Yes, quite well, quite well. Okay, all right, excellent, excellent. Some French comes in handy, but I didn't over-determine it with French. So Heraclitus, the pre-Socratic philosopher, an imaginary rickshaw for Heraclitus the Dark. Who is it that weeps when it rains your innermost thoughts? When the blades of an automatic editing notch the grainy line and the dreaming fractions rustle? Perhaps this line will dissemble to infinity, but whoever it is, you are a creature that works by parts, by taking apart, by parting, or by attempting to dull the blade. If all things turned into smoke, the nostrils would still distinguish them. Distinguish from one another then these figurines of incense as they rise lazily through the air and then disappear from view. The enterprise of extension, not precisely becoming its opposite, but extending its enterprise into areas of unsuspected want and satiety, of near insubordination to matter, just as the living fibers yield up their sap when stabbed, and the smoke gently strains against its smokiness. Everywhere change and stillness indulge themselves in shadowy interchange and fall in love with hiding, the purely auditory crossing over into the perceptual, a carnal tradition in which the body is reflected, its interior simultaneity suspended in dimness, too easily mistaken for a nominal chaos. As if the choice of one thing bore witness to a multiplicity of necessary contestations. As if the record you are making of yourself need never be edited or taken apart for others' eyes or ears. Yet it cannot be denied that logos is more than an ordinary law, subtle yet discursive as it binds one to others, at once a logical statement and faces absorbing heat from a flame, a change in the fire, a sea that burns, a storm cloud on the horizon. By definition distant, the shock of insight hits and the personality is bridged, recognition at the beginning of utterance, stripped and tender medium of wood. So the wooden drums beaten on this, the furthestmost island, are islands of percussion when in your veins, or else the snapping of a twig outside, or rafts departing from those islands to the pounding of ritual drums as for some ceremonial revel for which the twigs are kindling. Go ahead, pretend the stuff with which you work is only stuff. Only continue to make of it a late night bark, the seaworthiness of which cannot be known. Continue to break down matter as it is handed over. Speak in order to discover what to say. To sleep in ash, but awaken a flame, part of the natural course of things, where things are understood as logos. No chance of turning down this power of reasoning either. It would only come up again. And besides, there's little evidence of anything else to choose from. Night wanderers, magians, bacchanals, Lineans, keepers of mystery, knowing nothing of gods or heroes or what they are. So then why deposit your book in a temple of Artemis? Why darken your language to keep the commoners out, if ultimately everything must become everything else and all the mysteries transparent? Blessed contradiction, philosopher's synthesis, blessed contradiction. So the Sibyl, with raving mouth, uttering things mirthless, unadorned, unsweetened, reaches with her voice over 1,000 years because of the God in her. Compared with this, it is easy to comprehend how the fire that burns the wood is the wood, and how the water that swamps the bridge can be conceived of as the bridge. But none of these niceties matter now. Only tell me, Heraclitus, who is it that is weeping as we scatter and come together, approach and go away?
What does this mirthless Sibyl know? How is it she can violate the laws of balance and of time? Who is pulling the rickshaw next to which I feel myself to be neither the servant nor the lord, but perhaps the very vehicle of their encounter, a flimsy chariot of planks or maybe rags upon which everything else is riding? Whose is the raving mouth calling you forward into superstition and dropping back behind your gaze? So this next poem is entitled Alexandria. And in English, it goes like this. Low in the marsh, life sang its violent contrasts. Fantastic, this song in face of the formlessness. All of the participants had to muffle their own substance, scour themselves of mud. Low in the marsh, life sang of an incoherence to the crystalline sky, of an earth on which water or earth had never come to pass, nor made of its failures gods it could not find. By day, wild grasses, the solar fire displacing night. By night, wild grasses, the sky's mineral eyes. But always, all that was alive singing into formlessness, until all the participants, whatever their form, suppressed what they were, becoming no more than incandescent pores, which from another planet might have been taken for clusters of paradise. And then this last poem is a bit longer, but it's the not the penultimate, the ultimate poem for this reading. Gnostic Blessing 4. There are 4 poems entitled Gnostic Blessing in the book, Gnostic Blessing. Hay cuatro partes que se titulan Bendición Gnósticas y esta es la cuarta parte. Right. And in Spanish, it's Benedicione Gnostica. Is that right? So there we go. Gnostic Blessing 4. Lines in anticipation. 1. The flesh is where the second life militates its bearings, insensible yet sensible, as elation enacts its power, effortless prologue to the scythe. So much of what is felt is lost along the way, is deepened in the recovery, is lost again. The very nature of the porous to mislay its own interior, fall through its own sides. A humidity, a moving weight in the windows, reassembling the windows before my eyes. From wholeness weaned, from whence the music, pseudopods of a synonymous amoeba. Alive in the silence of a body, the ear develops the exact proportions of by hearing. There is an opening to the second life here, a find that unites the fissures of a world no longer obstacle. A space between 2 times of day through which fires a jet of water, carrying to term the antipodes the flesh must break, not releasing. As if to enter this tunnel of connected things was to overhear a community of desires, the very violence of which this language is the frank retention of. The brain, a thing, is not a thing. No anthropos but the torn anthropos that flutters over the reaches of speaking, singular as a perforation. The narrow space between my building and the next, a tear in human architecture, a perforation out. Here, oh, the body is its pre-ejective bellowings, the whole of a nervous system tensing to listen. Tensed night sky, the pupil of the animate eye, a letter descending in the form of a bird. Okay, again, sorry. It's okay, somebody's conversation is... I tried to, but somebody just open the mic, close the mic, please. Can you start reading again from El Cerebro, the brain? Yes, from the brain. Yeah. I'll be happy to start reading from the brain.
What are you saying? I wasn't reading from the brain before this? Yeah, well, I don't know. I'm teasing. I'm teasing. The brain, no, their voices. Okay, so, okay, I'm going to try to, can you all close the mic? I did it, but somebody open it again. And probably Peter was. Marta, creo que es Yolanda. Yolanda, can you close the mic? I'll see if I can close. Okay. Yolanda. Okay. Sorry. Gracias. Okay, start from the brain. Sorry about that. I'm going to start from the brain. Yeah. The brain, the thing, is not a thing. No anthropos but the torn anthropos that flutters over the reaches of speaking, singular as a perforation. The narrow space between my building and the next, a tear in human architecture, a perforation out. Here, oh, the body is its pre-objective bellowings, the whole of a nervous system tensing to listen. Tense night sky, the pupil of the animate eye, a letter descending in the form of a bird. Envelope after envelope at the latency of word. All is addressed to the centrifuge of sensations the mind now feels itself to be. All must find itself in loss. 2. The necropoli arranged on the body, the remains of ancestors' memory can neither verify nor recall. Waking world of skin, cool rock of night, lifetimes triggered by an instant's fall, suspected, unsuspected, toppling through impermeability, downward recollection, downward fall. Afterwards, a point of day filled with dark, a bruise in memory oozing forth chivalrous profanations. Nothing but the contingent there, but nothing heard remains contingent long. Within the language of philosophy, the language of archaeology. Archaeologies of the possible swelling into the music of a new elation. Mnemosyne amongst her murmurings. Lifetimes of reflection that someone might have stamped here, lost. Open the door to the crypt. You will see who you are without your body. 3. An opening to the second life here, where the sun must be apprehended as powerfully enlarged. Sunlight floods the city, sunlight runs the steps, sunlight penetrates alleys, window panes. But it is the difficult sunlight of the counter sun, and nothing here is visible. Counter sun. There is not yet any counter apprehension. First, everything would have to be reimagined, led back up from the matrical trace of the city into the dazzling light of the counter sun, from fantasy to lucidity, led back into the dazzling life of the counter sun, a condition which precedes its own embodiment, an original home prior to any garment, this luminous emulsion of prenatal nebula, this permeable figure of the imaginary real, light which appears dark but really is light, the body as soil now blossoming, the human a humus for thinking and seeing without any eyes. When that sensation, which must be, is, then matter ceases to do anything but breathe, and the second life becomes the first. Sight is one thing, light another, and light has no need of sight, since nothing that stands within light itself can be grasped by light. The world demands explanation, but is inexplicable. 4th, and finally, we've our dying to attend to, bend back the bow in dreams as we may, elation peaks, a syringe is driven into an arm to suggest to us that all along our form was only meat. Any flesh is an energy of figure, a tunnel of connected things which begs to go on further. Each of its pores may be imagined a receptacle for nails, its ears a site for pins. Here, now, this flesh inspires no transformation. Recall the arrow or song to the trembling daylight from which it sprang, but nothing springs. The Egyptian sculptures, the Greek sculptures, the absent limbs of certain works, unable to bring about even the slightest quiver,
in regions of feeling that just before had trembled. At the onset of new destructions, unfathomable silence, this cannot be, it is. Pit and a painting of a pit, and over there the body. Here the first world swallows up the second. Knowledge of mortality yields up more than fantasies of light. Only by the violent X-ray of our satisfactions can excitation and dread shatter the hand that plagues us. Thank you so much. Excellent. Gracias, Leonor. Thank you, Leonor. Okay. Thank you. Gracias a todos. Thank you. The 4 poets were wonderful. Now we are going to open up for a Q&A section. Ahora lo vamos a abrir para aquellos que quieran hacerle algunas preguntas o comentar a los poetas, puedan hacerlo. Pueden hablar o pueden levantar la mano como ustedes prefieran. ¿Hay alguien? Anybody wants to ask a question or I don't know, maybe a comment? Anybody? Have you turned everyone's microphones back on? You can open your mic when you yes, Marcelo. You have Marcelo. Good. Yeah, thank you, Marta. And all the poets were wonderful, but I want to make a special mention to Leonard's translations into Spanish. They were spot on. So Thank congratulations, Marta and Mercedes. I enjoyed it very much. And I can't judge the English translations, but they sounded wonderful as well. So very good to be here. Thank you. Thank you, Marcelo. Marcelo dio las gracias, dijo que todos los 4 poetas fueron maravillosos. Agradeció la traducción de Leonor que hicimos entre Mercedes y yo, y que se publicó en PenPress. Y bueno, yo le agradezco a Marcelo que le haya gustado también. So I also thank you for telling us that the translation, that you like the translation. That's nice to know. Anybody else has any questions? I have a question for Eda about the Blind Cayman. The poem was, of course, autonomous in and of itself, but I wanted to learn more about the Blind Cayman or the background of the Blind Cayman. Leonor te pregunta que obviamente el poema sobre el caimán ciego, que le gustaría que le hablaras un poco más. ¿Cuál es la historia de ese poema? Tienes el micrófono apagado. Tienes que abrir el micrófono, Eda. Ese poema nace de una historia familiar. The poem is born from a family, a history of the family. Sí. Porque cuando yo era niña y íbamos al pueblo donde nació mi padre, que es un escritor, Alfredo Armas Alfonso. She used to go with her parents to his father's small town. His father is a very famous Venezuelan writer. Sí. Sí, un narrador de cuento breve. He was a writer of short stories. Yo creo que él nos hacía vivir sus propias historias en carne propia. Their own short stories. Entonces, cuando íbamos, yo era pequeña y íbamos a su pueblo que se llama Clarines. So they used to go to his small town that it was named Clarines. Y íbamos al río de su pueblo que se llama Unare. And they used to go to the river that it was called Unare. A mí me daba mucho temor entrar en las aguas de ese río. She was terrified of going into the waters of that river. Porque era muy oscuro. Tú no podías ver el fondo. And very deep. Entonces él decía que no tuviéramos miedo. And he will tell her not to be afraid. Pero
al rato nos hablaba, nos contaba metidos dentro del agua. But in a few moments, he will start telling them, once they were already in the water, La historia del caimán ciego, que él decía que vivía allí en las aguas del río. So he will start telling her the story of the blind crocodile, and he will tell her, oh, he is there, he lives there in that river. Por supuesto, yo me salía. Of course, she ran out of the river. Y nunca pude olvidar ese caimán ciego y las cosas que él puede haber hecho con las personas que entraban a ese río, ¿no? So she will never forget the blind caiman and the things that the caiman could do to people in the river. So that's esa es la historia. Yo no sé si es verdad. Posiblemente es un cuento de minificción, pero no está en su libro. Está en la vida. So she doesn't know if it's true or not. If it's just a short story of her father, but she knows that story is not in any of his books. Sí. Thank you. I sensed there was a lot behind. There was a lot happening with that blind caiman. So, thanks for taking us into the deeps there a little bit. So you tell us, Leonard, where the Gnostics, why your interest and why write, such a beautiful poem. That's why Mercedes and I translated. We fell in love with it. But why that interest? Why and how did you translate this interest of Gnostic texts into poetry? La pregunta fue, ¿por qué se interesó tanto en los textos gnósticos y cómo lo tradujo después estos textos gnósticos y ese interés en poesía? Yeah. So, thank you. That's a great question. And of course, the book was written a long time ago, so it's interesting for me to be thinking about it and reading it now. But the Gnostics were even longer ago, 1st or 2nd century AD. Okay. El libro de él fue ya escrito hace bastante tiempo, hace como 15 años, entonces que le parece interesante volver a él y volver a pensarlo. Claro que los textos gnósticos aún son muchos más antiguos, del segundo y tercer año después de Cristo. Sí. And a basic kind of, there are many things to say about the Gnostics or the Gnostic religion, but the notion was that all of creation was a mistake. The false god, the demiurge, had created this earth and this planet, and that's why everything was flawed. But the idea had been stolen from the true God. So the idea was divine, but the act of creation was botched, and that's pretty rich as a starting point. Los gnósticos como religión es muy interesante porque creían que la tierra, el mundo, fue un error. La idea era divina, era sagrada, era perfecta, pero la creación del mundo fue un error porque fue una equivocación y por eso está tan mal el mundo. The two really great interpreters of the Gnostic tradition in a modern context, one is Hans Jonas, the German Jewish scholar, his book, The Gnostic Religion. Mm-hmm. And then a French writer, Jacques Le Carrière, who wrote a book called The Gnostics, who emphasized more of the libidinal Gnostics, I'll call them that way, since the serpent is the since the serpent is the hero of the story of the Garden of Eden in the Gnostic reading of it, with all that follows as implications from that. So in terms of interpreting or thinking about what the Gnostics had to offer in terms of inverting our usual readings of ancient texts or inverting our sense of the way in which the world works, probably the two most important books for me were Jacques Le Carrière's The Gnostics and Hans Jonas's The Gnostic Religion. Los dos grandes intérpretes de la tradición gnóstica son Hans Jonas
y Jacqueline Ross. Los dos, el segundo sobre todo lo toma desde el lado más bíblico porque toma la parte de que habla de la serpiente, ¿no? Y sigue esa línea, ¿no? La equivocación, el error a través de la leyenda de la serpiente en la Biblia. Y para él, en este libro, esas dos interpretaciones fueron fundamentales para escribir el libro de poesía. Johnny? Yeah. Johnny? I'll just make one last comment. I'll make one last comment. Un momento, un comentario más. Yes. The first poem, Gnostic Religion, Gnostic Blessing, the first poem tells the story of the flood, not from the point of view of Noah and those on the ark, but from the point of view of those who are hanging on to pieces of driftwood and being washed away. So the Gnostic signature allows you to invert the story and tell it from this other point of view. Los gnósticos, bueno, la primera parte del poema cuenta la parte de las inundaciones, no desde el punto de vista de Noah, sino de aquellos que se quedaron, que se tuvieron que agarrar a maderos y lo que fuese para poder sobrevivir. Así que los textos gnósticos le dan una vuelta y nos da otro punto de vista de esa misma leyenda, ¿no? Johnny, ¿tú querías decir algo? No. Anybody else has a question? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Johnny algo me dice aquí. Okay. Yo sí tengo otra. I have a question for everybody, for all of you. Yo tengo una pregunta para todos, for everybody. Victor, you are from Cuba, you live in the United States. I know you travel a lot to Spain, to Latin America. Ana, you are from Spain, you live in the United States, but I know you also travel a lot. Leonard, you live there and here, you live in Washington State, but you are always in New York. Ieda lives in Venezuela, but it's constantly in Spain. Okay, you are travelers. As a poet, you are travelers, you are nomads. So I want you to speak how that has impacted your poetry or not. Bueno, lo voy a traducir. Todos estos poetas son nómadas. Víctor es cubano, pero vive en Estados Unidos, pero también viaja mucho por Latinoamérica y España. Ana es de España, vive en Iowa, Estados Unidos, y también sé que viaja bastante por Latinoamérica. Leonard enseña en Washington State, pero está siempre en Nueva York. Y Eda, aunque vive en Caracas, constantemente está en España. La he visto más en España que en cualquier otro sitio. Así que quiero saber si este vivir o viajar a otros países ha impactado vuestra poesía y si ha impactado, ¿cómo? ¿De qué modo? Víctor, you can start, Víctor. Bueno, claro que sí. Marta, no te preocupes, yo voy a hacer un resumen en inglés después. Ay, gracias, te lo agradezco. Para que estás haciendo demasiado, ¿no? Por supuesto que vivir, en mi caso, en Estados Unidos, ha sido un cambio muy grande, significa un cambio muy grande en mi escritura. No solamente ha sido un cambio en mi vida, y ha sido un cambio en mi escritura. Y ha sido un cambio, voy a poner solo un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo vivía en Cuba, la naturaleza para mí era transparente. Yo no veía la naturaleza. Sin embargo, en vivir en un lugar como donde vivo, en el Midwest, me ha hecho ver la naturaleza y ser consciente de la naturaleza y de la relación con la naturaleza. In English, I have been living in United States since 1995.
of course, that have had a really a strong impact in my life and in my writing. And just to give an example, nature. When I was in Cuba, nature was for me transparent. You know, it was a tropical nature that was there. I didn't pay attention to the nature. It was something that I take it for granted. Being in the Midwest for more than 20 years already, that with the weather here that is so different, that make me very conscious about nature, and nature is not transparent anymore. Is something was I have established a dialogue, and even there are some of my recent books that are a kind of testimony of that dialogue with nature. Yeah, just to follow up, Victor, because that had been my question too, when you were reading the ray is a lava and the hummingbirds and the lushness of that. And I wondered about the psychogeography of your poems, because it felt, of course, very tropical, but you're in the Midwest. So for you, is that a kind of imaginary Cuba, or is it an imaginary ecosystem in Cuba, or is it what you experience when you go back now that you're more conscious of it? Just to follow up on what you're saying. Well, right now what is happening is that both worlds are merging for me, you know. I don't know exactly where I am, you know. I mix memories that have, you know, they are setting in different nature with things that are happening right now. And I write, I keep going to Cuba every year, at least one time. And every time that I return, I write, you know, and that and I have memories of the Midwest, you know, and this is what is going on right now. But the nature have become very central in my writing because of that. I was not present in my first, let's say, 5 books. Mm-hmm. They were, of course, mentioned to nature, but there was not a focus or anything like this. Víctor, ¿puedes decir claro. lo mismo pero rápidamente en español? Claro, que ya para mí los dos mundos se mezclan, el mundo tropical, la naturaleza tropical de Cuba y la naturaleza del medio oeste, ¿no? Y yo no sé, para muchas veces, en un caso estoy escribiendo aquí en Estados Unidos y entonces la naturaleza es memoria, la naturaleza cubana es memoria, pero a veces estoy escribiendo allá y la naturaleza del Midwest es memoria. No, y entonces voy cambiando y voy fluyendo entre un mundo y otro. Lo importante es que soy cada vez más consciente de ese mundo. No creo que haga una poesía ecologista ni nada de eso, sino simplemente una poesía con conciencia de la naturaleza, de ser parte de la naturaleza y de no sentirme en ningún momento superior a la naturaleza. Ana, y tú sientes que vivir en dos mundos, ¿no? España, Estados Unidos, después viajar, ha influenciado tu poesía. Sí, y ahora... Ana de Sensen. Yes. Sí, sí, y mi primer poemario se titula, my first book of poems is Preparativos para un viaje, so, you know, preparations for a trip, so, y en ese caso, in that case, estaba yo en Holanda, salí a estudiar, estudié Geschiedenis, estudié historia en Groningen, y en ese primer libro se cultiva un imaginario nómada, and in that first book, you can start perceiving the way of traveling is part of me. Y luego me voy a vivir a Estados Unidos, and then I went in 1995 to the States. En 1995 fui a Estados Unidos, and I was, you know, writing. ¿No? Había ganado el premio Adonais, lo ganó en el 94, so my first book came out, y el imaginario es de aquel viaje a los Países Bajos, and was the Netherlands, the country where I built up my first book.
Entonces es muy interesante porque todas las experiencias viajeras, todas las experiencias de estar en otro lugar han construido mi imaginario poético. So all my experience to be in another place are part of my imaginary. So he estado también en Cuba, muchísimo en México, en Argentina y en Suiza. Entonces, all, you know, in Switzerland, in Cuba, en México, en Argentina, because parte de mi investigación cuando escribí mi tesis, part of my research were in Cuba and México. So, está, sí, yo creo que en mi poesía hay muchos lugares, ¿no? Hay una patria que son muchas patrias. Eda, y en tu poesía, Eda. Bueno, en mi caso, soy venezolana y los venezolanos no emigrábamos. Sin embargo, in my case, I'm from Venezuela, and normally Venezuelans, it's true, did not immigrate to other countries. Sí. Sí, ajá. Sin embargo, podría decir que mi vida se marcó de alguna manera con mucho movimiento desde niña. And yet, in my life, I can say that it has to do a lot with movement since I was a child. Sí, por irnos a vivir de la ciudad capital Caracas, donde nací, a ciudades del interior por el trabajo de mi padre. They were living in Caracas, in the capital, and then they left and they went to live in another city inside the country. Yeah. Me sucedió que tuvimos muchos cambios de colegio por esas mismas circunstancias y entonces perdíamos a los profesores, a los amigos. Eso me creaba, cambiábamos de casa, vivimos en muchas ciudades. Because they move around as a child, they move around so much. They constantly had to change schools, so she lost friends, she lost also her teachers. Las veces que formalmente intenté irme, por ejemplo, a Sao Paulo, donde ya tenía una aceptación de una universidad para un máster. Sometimes she tried to leave the country. For example, she had the opportunity to live in Sao Paulo, where she got a scholarship to study, but nunca se dieron, nunca se pudo concretar por razones del país, por razones de devaluación de la moneda, pero but it couldn't happen because of the country, because of the country. There was always some kind of problem. Sometimes it was the devaluation of the money, Venezuelan money, for example. Sin embargo, sí, yo siento que mi vida está marcada por el movimiento porque pasaba mis vacaciones, por ejemplo, en Nueva York con mi hermano Ricardo. Haber pertenecido al Pen Club y ser su presidenta en una época me hizo viajar a Noruega, a Oslo, a Berlín, a Bogotá, a muchas ciudades. Being the director of the Pen Club in Venezuela, she had to travel to several countries. Y así, para mí, el ser nómada, la errancia han sido temas que he investigado mucho y que sí han marcado definitivamente no solo mi poesía. Being nomad, having traveled so much has obviously marked her poetry, but also sino también lo que yo he hecho en la gerencia cultural. But also what she has done in the cultural events. Como por ejemplo, el taller que dirigí por 8 años de poesía en Caracas se llamaba el Taller del Ojo Errante. Okay, so for example, the writing workshop that she directed for 8 years, it was called the workshop, the Errant workshop, or the Travelers workshop.
las nubes, la antología de las nubes que preparé y me publicó Pretextos, es un estudio sobre el movimiento, sobre la errancia, sobre el no quedarse quieto en ningún lugar. The anthology that you prepared, titled The Clouds, is also an anthology that deals with the movement of not staying too long in one place, of traveling. Y en el 2017 publicamos yo y un artista plástico, Ligi Talmor, que es de Israel, un trabajo que nos llevó años de investigación con 17 poetas del mundo, que publicamos una antología bilingüe llamada Federantes. Okay, so with a painter, she also investigated and did an anthology with 17 poets that also was called the Travelers Anthology. Y bueno, hoy en día que ya son 7 millones de venezolanos fuera del país. Today that there are 7 million Venezuelans outside the country. Yo voy y vengo, pero vivo también. Voy y vengo a España, voy mucho, pero vivo la errancia del afecto, porque mis dos hijas no viven en Venezuela. Viven una en París y la otra vive en España, en Madrid. Y ese es un ir y venir muy complejo de los afectos. También mis sobrinos, toda la parte joven de la familia ya no vive en Venezuela. Y por supuesto que eso afecta de muchas maneras tu vida y tu escritura, tus temas. So also, although she goes to Spain a lot, for example, there is another side to this, is that she has 2 daughters, one lives in Spain, another one in France. All her nieces and nephews live outside the Venezuela. So this also is a back and forth of emotional of her feelings. So her feelings are impacted also by this generation that had to leave Venezuela. Y por último, en las ciudades a las que voy, siempre tomo algún tiempo para escribir o apuntes o poemas en esa ciudad, con lo que vivo, con el sentimiento que vivo en esas ciudades. So every time she goes to a new city, she takes the time to take notes or write a poem, trying to write with a feeling that that city installs in her. Sí. Somos de todas partes. We are from everywhere. Any other questions or comments that anybody? If not, we are going to leave it here. I'm going to thank everybody. Fue precioso. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Quiero agradecerle a todo el mundo su participación y también su asistencia. Y bueno, que sepan que estas lecturas se suben al canal de YouTube de Spanish and Latino Studies Department, Montclair State University. Si alguien lo quiere ver o amigos que puedan estar interesados, por favor díganle que está ahí. Muchas gracias a todos. Gracias. Bye. Thank you. Bye, adiós.